Hola a todos los seguidores de Aspica y bienvenidos a este nuevo espacio Neurouniversos. Este es un espacio para nosotros, los que vivimos en este mundo de la neurodivergencia. Yo soy padre de un niño con 6 años y es un niño autista. Y yo tengo TDAH y recién me enteré hace muy poco. Entonces este mundo del autismo y este mundo de la neurodivergencia, de alguna manera me sentó aquí para poder conversar con ustedes y vamos a llevar conversaciones de todas partes del mundo. Vamos a hablar con doctores, con especialistas, con terapeutas. Para mí es un honor esta primera entrevista, compartirla con alguien a quien admiro mucho por su trabajo, alguien a quien vengo siguiendo hace mucho tiempo. Él es de España, pero ha recorrido toda América Latina con sus mensajes, con su conocimiento. Es psicólogo, pero también es autista. Es un honor que sea mi primer invitado y que sea nuestra primera conversación aquí en Neurouniversos, el doctor Abraham Ross desde España. Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para ustedes. El gusto es mío, Julián, poder hablar contigo, hablar con todos ustedes, hacer esto posible, esto tan importante, darle voz a la vida cotidiana, en este caso al autismo, a lo que nos ocurre a ti, a mí, a nuestros hijos, a vuestros hijos, a tantas personas. Gracias por la invitación. Mira, Abraham, para mí, realmente cuando empecé a investigar un poco acerca de ti, el saber que eras autista fue como que, wow, yo quiero saber de él, yo algún día quiero conversar con él y mira, el destino me trajo acá a poder sentarme de esta manera digital, de lejos, nos vamos a ver muy pronto en los eventos que vienen, pero poder compartir tu historia, poder compartir tu vivencia y más que todo, qué se siente. Cuéntame un poquito quién es Abraham Ross, pero también el profesional, pero ese autista que de alguna forma cambió su vida y se enfocó en ayudar a tantas personas con su mensaje y con su conocimiento. Bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? Pues a veces es una lástima y es un reconocimiento a veces el que uno tenga que esperar a saber quién es en función de cómo el otro te ve, ¿no? Pero ese es un trabajo que todos deberíamos hacer, conocernos a nosotros mismos para poder convertirnos en una mejor persona, un mejor papá, una mejor mamá, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo. Pero me preguntas quién soy. Soy Abraham Ross, tengo 46 años, mis últimos 6 años los viví en México con mi hija, con mi esposa. He sido una persona diagnosticada de autismo muy tardíamente, a mis 33 años, con lo cual significa que 33 años de mi edad no fue tan fácil y no fue tan difícil como lo han sido en los últimos 13 años después del diagnóstico. Soy una persona que, o fui una persona que no se conocía nada, no se aceptaba en muchas partes de su día, porque cuando no le puedes poner nombre a aquello que sientes o aquello que te hace comportarte de una manera distinta al resto, es cuando vienen y es cuando salen las peores decisiones del ser humano. Entonces, hoy soy papá de una niña de 10 años, una niña también con una condición de vida muy trabajada. Soy esposo de mi mujer, Elizabeth, que me ha acompañado en todo momento y la que ella se, se alegró más de mi diagnóstico que yo mismo en un primer momento, porque para ella fue una gran oportunidad de un antes y un después. Así que hoy soy profesional, soy psicólogo. ¿Y qué me hace distinto a mis compañeros, de los que aprendo y de los que comparto y de los que discrepo y de los que discuto? Porque discutir es algo que todas las personas deberíamos poder hacer, discutir para aprender, discutir para escuchar, discutir para aprender algo que no sabíamos. Y soy psicólogo. ¿Y qué me hace distinto? Quizá, y es que soy autista. Y como soy autista, a veces eso me sirve y eso me ayuda muchísimo a conectar. ¿Y conectar qué significa? Poder entender a la persona que entra en mi consultorio, a explicarme, a decirme y a atreverse
a abrirse, que la gran mayoría de personas a veces juzgamos desde una posición privilegiada, porque el autismo es algo que, como bien tú has dicho, Julián, soy autista, pero si no me llegas a presentar como autista, la gente que no me conoce, conoce a Abraham de otra manera, como el egocéntrico, como el gruñón, como el enojón, como el soberbio, como el introvertido, como el maleducado. Pero cuando le pones una palabra delante, una etiqueta delante, le das a la otra persona la posibilidad de conocerte de distinta manera. Así que ese soy yo, Julián. Abraham, así soy yo. Describirte a ti mismo y es como un espejo porque es muy complicado. Yo te digo, lo del TDAH yo lo asumí por mucho de mi comportamiento. Y al darme cuenta con el neurólogo de mi hijo, cuando empezamos a conversar, me dice, sí, eso es posiblemente un TDAH y cuidado, y no es un autismo. Mi infancia fue bastante difícil, mi comunicación, pero te escucho hablar a ti y dices, la gente que te ve como un egocéntrico, como un gruñón, como un mal genio, como un que nadie, todo el mundo le molesta, pero no entienden lo que está pasando en tu cabeza, no entienden cómo tú ves las cosas, bien o mal las ves a la manera que tú las ves. Entonces, sí es importante y me gustaría, porque dijiste algo que se me quedó en la cabeza, las malas decisiones. ¿Cuáles fueron las malas decisiones de Abraham antes de este comportamiento? Antes de este diagnóstico de autismo, perdón. Bueno, el ser humano está mm, obligado a tomar decisiones constantemente, desde que se levanta. Levantarse ya es una decisión. Nos ponemos el despertador, nos ponemos la alarma, pero si no paro y no me levanto, es una decisión, con lo cual el ser humano está obligado a tomar decisiones. Y tenemos que facilitar a los niños, a las niñas, a las personas, a darles las herramientas para que puedan atreverse a decidir, aunque la decisión que vayan a tomar no sea la mejor de todas. Abraham era una persona que tomaba malas decisiones. Era muy impulsivo, era muy justo, pero el mundo a veces no es justo. El mundo casi nunca es justo. La gente, el 90% de decisiones que toma durante el día las toma en función de sus intereses. Y el núcleo se va haciendo más chiquito en función de que tu papá va a mirar por ti, tu mamá va a mirar por ti, tu esposa va a mirar por ti, pero un poquito menos que tu mamá y tu papá en teoría, tu esposo lo mismo, y así el grupo se va haciendo grande o pequeño. Con lo cual, Abraham era una persona que tomaba muy malas decisiones, era muy impulsivo, muy, muy impulsivo. Se frustraba muy, muy, muy pronto. Y la frustración lleva a las malas decisiones. Cuando una persona está frustrada, cuando una persona está enojada, su cortisol se eleva, el estrés le hace llegar a bloquearse y, por ende, nuestras decisiones son menos acertadas, son más impulsivas. Quizá si mezclamos emoción, todavía salen unas decisiones distintas. Con lo cual, yo antes del diagnóstico era una persona que se equivocaba mucho. Y lo peor de todo es que a veces no sabía medir las consecuencias de esa equivocación. Y algunas otras veces le daba igual las consecuencias que podían venir. Eh, Buscan siempre esta dopamina, buscan siempre, inclusive hasta las peleas pueden llegar a ser parte de ese rush que están buscando para balancearse. Yo en algún momento conversaba con alguien y decía, los neurodivergentes muchas veces tienden a buscar esa dopamina, entonces lo buscan en drogas o lo pueden utilizar, lo pueden usar en la hipersexualidad, o sea, muchas cosas que suceden para tratar de buscar una respuesta porque no te sientes completo, porque crees que no estás completo, que algo está mal, que algo te falta. Mira, está científicamente probado que las personas con una neurodivergencia, un autismo, un TDAH, son entre un 50 y un 65% más probabilidades de caer en una adicción, sexo, drogas, alcohol, que no una persona sin esa condición. Nuestro cerebro
actúa de distinta manera. Y la dopamina, dopaminérgica, la molécula, actúa de distinta manera. Esos picos altos y bajos que ocurren en nuestro cerebro, mantener o conseguir una, un balance es mucho más difícil. De ahí que el individuo que se empieza a conocer, a autoconocer, a veces opta por esas decisiones tan drásticas de no, yo esto no lo pruebo, no, yo esto no lo hago, no, yo esto no quiero, porque sabe que le cuesta mucho más privarse de aquello cuando lo tiene cerca. Entonces sí, es una manera de autorregularnos, de autorregularnos. ¿Cómo, Y en cuanto a... Sí, y te voy a interrumpir ahí, y esto es algo muy personal, esta pregunta, me gusta salir un poco del esquema. ¿Cómo en esas decisiones en algún momento, Abraham, cómo fue de joven? ¿Fue un chico de fiesta? ¿Fue un chico introvertido? ¿Te gustó mucho? ¿Cómo eras? era muy introvertido, muy pocos amigos o casi ninguno, uno en concreto, uno mexicano que se fue a vivir a México, de hecho lo vi hace 4 años en Cancún, después de 20 años de habernos distanciado. No me gustaba nada la fiesta, nada, nada. Odiaba cuando mis conocidos llegaba el viernes y decían, nos vamos de fiesta, ¿no? Porque yo jugaba al fútbol, yo era un buen futbolista, era capitán de mi equipo y mis compañeros cuando terminábamos el sábado tarde el partido ya quedaban para irse pues de fiesta, ¿no? Por la noche. Y yo lo odiaba, esos momentos odiaba a todos mis compañeros porque sabían que ellos se los iban a pasar bien y yo no quería ir allí. Entonces, esa parte Y, de... y la sociabilidad con la novia, la primera novia, o sea, tratar de el entendimiento, los primeros fue amores, diría difícil. yo, el amor de joven, el primer Sí, amor, que son los primeros amores que más te marcan. sí, yo creo que fue difícil porque fue algo nuevo. He sido poco de contacto yo, no me gusta mucho el contacto, con lo cual, pues ahí empieza el primer problema, Wow. ¿no? Porque con una chica tiene que haber contacto. Y era poco de ese tipo de contacto, pero uno no sabe el por qué no quiere ese contacto. Pero al mismo tiempo su cuerpo sí que le pide un poco de contacto, ¿no? Esos besos. Y, y fue difícil esa parte, muy, muy difícil. De hecho, yo disfrutaba cuando había alguna pequeña pelea con la chica, porque eran momentos de, y ahora no tengo que llevar la máscara, ¿no? Y ahora puedo decirte todo lo Este que no soy me ha yo. gustado de ti, lo que no me ha gustado de ti durante el día, durante la semana, y en esos momentos, pues me convertí en una persona sin filtro, dura, poco empática, que quizá egoísta, porque solo miraba por mí, no sabía hacerlo de otra manera. Entonces las relaciones al principio fueron difíciles porque una relación es cosa de dos. Y cuando uno solo Te lo sabe digo ver, que, ahí, pero te digo que yo lo vivo y hablas y realmente es cuando, y esto es tan importante, porque yo creo que eso nos falta a los seres humanos, a conversar, expresarnos, y cuando hablas con una persona como tú, que entiende esta situación, que lo ha vivido, que lo vive en carne propia, las relaciones son complicadas para la otra parte, porque nosotros pensamos que está todo bien, y en el camino muchas veces, si no estamos conscientes o no somos conscientes de una condición, podemos hacerle mucho daño a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestras parejas, a nuestros hijos, porque no sabemos cómo expresar, o eso que decías tú, el momento de esas peleas es como que una guerra, sale todo, y como no hay filtro, terminas haciendo mucho daño a las personas a tu alrededor. Es claro, fuerte, me acabas de dar, me acabas, o sea, te escucho hablar y digo, wow, o sea, tiene una explicación, cuando claro, eres más consciente bajas el volumen de eso. claro. Y ahora que estamos en una conversación súper interesante y amistosa, vamos a hacer un pequeño ejercicio psicológico, ¿no? Todos hemos peleado alguna vez con nuestra mamá, con nuestra pareja, con nuestro amigo, con nuestro papá. ¿Por qué crees que dos personas pelean? Si me Porque dijeras llevan por de qué. repente porque lleva, cada uno tiene su punto de vista, cada uno lo ve desde otro, desde su propio punto de vista. Yo lo que siempre digo, cuando estás así, Correcto. tienes que salir de ahí y tratar de verlo desde afuera. Y la finalidad de discutir es ganar la pelea. Siempre, siempre Claro.
uno necesita ganar la pelea y sentirse más que el otro. Venimos de personas que nuestro único objetivo era sobrevivir. Y entonces cuando dos personas pelean, aunque sea con tu pareja, es porque en ese momento tú quieres estar por encima de tu pareja, quieres tener la razón porque la razón significa poder. Ahora bien, aquí viene la parte difícil psicológica como ejercicio que les diría que tratasen de hacer con todas las personas que no merece la pena discutir. ¿Y cuál es? Y es que, ¿quién crees que tiene que rebajarse y aceptar que está equivocado Mm. en una discusión? ¿Quién tiene la razón o quien no tiene la razón? Es que la razón la ve cada persona independientemente. Yo creo que tengo la razón y la otra persona tiene la razón. Entonces nunca es un yoyo en el que no sales y en el camino te vas haciendo mucho daño. Claro, entonces si tú sabes que la otra persona está equivocada, lo correcto, lo ideal sería que tú en ese momento dieses la discusión por terminada y aceptases Wow. que tú estás en una situación privilegiada viendo desde una posición cómoda, porque tienes la posibilidad de comprender que tú sí estás en lo cierto, porque dos y dos son cuatro y la otra persona dice que son cinco o son tres, ¿sí? Pero la otra persona, por las circunstancias que sean, su capacidad de aprender, su capacidad de querer escuchar, sus condiciones vida en las que ha sido educada, tratada, comprendida y tiene posibilidades, no puede entenderlo. En ese momento, cualquier ejercicio debería ser yo te doy la razón y ya Wow. con el paso del tiempo, trataré de hacerte ver que aquella Que estabas situación equivocado. no e- estabas, porque esa persona que está discutiendo contigo en ese momento y que tú le has explicado que dos y dos son cuatro, que no son cinco, que no son tres, esa persona en ese momento no puede comprenderte o no quiere comprenderte, con lo cual seguir Claro. discutiendo solo llevará a una pelea que puede hacernos daño. Y esto pasa con nuestros niños autistas, con nuestras niñas autistas, cuando y no lo hacen, rápidamente perdemos la paciencia y ¿Mm? saltamos rápido. No, es que esto es así, no, es que esto es de aquella manera. Tenemos que ser pacientes y tenemos que ver qué está ocurriendo. Entonces, tenemos que saber leer esas situaciones. Yo me doy cuenta muchísimo lo importante que es para parejas encontrar esas respuestas y van y buscan un psicólogo. Pero si a esto tú le sumas una neurodivergencia, uff, como dicen los gringos, you got a big work to do, tienes un gran trabajo que hacer. Pero es que es todo, me acaba de dar tremenda lección. Primero que es como, escoge tus batallas y aparte de que las escojas bien, porque primero que te vas a desgastar, o sea, porque yo creo que muchos de nosotros nos desgastamos con cosas, por ejemplo, yo siempre digo, yo puedo tener, hacer producciones de televisión, que es lo que hago, monstruosas, lo que sea, miles de personas, pero tú me pones una discusión y me pierdes, porque es como que se te achica todo. Vemos siempre mil opciones, en nuestras cabezas armamos mil respuestas por algo que de repente puede ser una respuesta simple, ¿me entiendes? Y tratar de defender mil opciones en tu cabeza o mil sís diferentes cuando la otra persona ve todo diferente, ve todo desde otro punto de vista, es difícil. Tú dijiste que tu esposa, una de las cosas que había pasado para ella o que la hizo sentir bien fue encontrar un diagnóstico, porque es como decir, oh, ok, ahora entiendo. Y también hace falta la empatía de parte de esa pareja para que pueda realmente pensar igual o pueda entenderte diferente.
Claro, para mi mujer fue una bendición encontrar el, el diagnóstico, pero también ese mismo día, como mujer perdió muchas cosas. Como mujer perdió a veces darse cuenta que muchas veces yo me voy a encerrar en mí mismo y no le voy a compartir aquello que ella está necesitando y esperando. Incluso muchas veces ha tenido que aceptar que yo me abro con otra persona en lugar de abrirme con ella y ella ha estado allí esperando, esperando, sin agobiar, siendo paciente, trabajando toda esa parte de la esposa que quiere, que respeta y que acompaña, deseando en el fin, porque todos tenemos un pequeño ego que tenemos escondido, que tenemos que trabajar, esperando a que yo me abriese con ella y no me he abierto con ella. Entonces ella aprendió y descubrió que el diagnóstico nos ayudó muchísimo, pero también le trajo una serie de problemas de los que nadie te habla cuando eres esposo o eres esposa de una persona, en este caso autista, funcional, que puede decidir y que puede hacer. Entonces, detrás de una vida cómoda en apariencia, hay muchas situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles a veces no las aprendes en un libro, las aprendes así como estamos tú y yo ahora conversando de nuestras miserias o nuestras dificultades o nuestros problemas que a veces uno tiene que desnudarse y atreverse. Entonces el diagnóstico yo siempre lo defino con una frase, ¿no? Que me acompaña y me acompañará siempre y es que el diagnóstico es la llave que abre el cajón donde tienes unas herramientas de las que ayer no usabas porque quizá no sabías que necesitabas. Es lo que yo siempre digo. Una vez que tú tienes un diagnóstico, me sucedió con mi hijo. Yo voy a buscar un diagnóstico yo, pero hablando un poco de mi hijo, del autismo, y una cosa que siempre le digo a los padres, es que una vez que tú aceptas un diagnóstico y sabes lo que está sucediendo, sabes cómo vas a trabajar. Hay muchos que no quieren aceptar diagnósticos, hay muchos que miran para un lado. Yo inclusive hablo de eso en mi libro. Yo miraba para un lado porque es menos doloroso. Tú hablaste ahorita de doler, de que perdió algo tu esposa. Muchos no entendemos lo del luto. Yo no entendía lo del luto de las esposas que sienten un luto cuando saben que su hijo es autista o tiene un diagnóstico autista. No lo entendía porque yo de alguna forma buscaba o me oculté tras otros pensamientos, ¿me entiendes? Y otras sensaciones, otras emociones, y no había un luto. Pero para una mujer, y quiero tu punto de vista en esto, para una mujer perder a ese sueño dorado de que mi hijo lo quiero así, maravilloso, que brinca, que salta, que canta y que camina por todas partes de chiquito, de repente tienes un niño autista, ese luto. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? ¿Cuál es la mejor forma? ¿También abrazar el luto? Bueno, el luto lo llamamos como proceso de duelo. En psicología se conoce como proceso de duelo. Y es El que hay duelo, varias exacto, el duelo. etapas. Hay varias etapas. La primera es la negación. No queremos aceptar aquello que alguien nos está diciendo. No queremos, queremos posponer, buscamos excusas, buscamos pretextos para... No, no, lo negamos, lo negamos. Después viene una etapa de ira y enojo. ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me ha tenido que pasar? Y buscas culpables. Después viene una parte que es la negociación, negocias con todo, negocias con esa parte de, bueno, tengo que cambiar y tengo que ver cómo lo hago y tengo que rodearme de personas. Después viene la aceptación, aceptas que aquello que te está pasando te va a pasar toda la vida, esta condición de tu hijo, esto que han dicho, que tú tienes tu manera de ser. Después viene la liberación. La liberación es que cuando ya has comprendido todo y estás trabajando en ti, tienes ayuda, estás rodeada de personas que te entienden, te acompañan, te aceptan, te liberas, porque empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista a cuando empezaste el proceso de que estabas negada. Entonces ese proceso es un proceso que cada persona requiere un tiempo. El proceso no es un tiempo de empiezo y termino. Cada persona va a necesitar una serie de distintas etapas para poder ver y darse la oportunidad de que aquello que tú creíste que perdías, ¿no? No lo pierdes, simplemente se transforma en tu capacidad de vivir tu día a día.
Es increíble como, yo te digo, por ejemplo, imagínate una madre que tiene que vivir, y hablo de un caso muy personal, me gusta mucho tratar y aprovechar, tengo un doctor adelante mío, no voy a desperdiciar esto. Imagínate tratar con un niño autista y también con un padre que es neurodivergente. Para una persona neurotípica tiene que ser fregado, hablo por mi esposa. Y muchas veces cuando nos damos cuenta y somos más conscientes de ese tipo de reacciones o de las formas como somos para hablar o expresarnos, lo que hablabas tú de las discusiones, yo te digo, el último año para mí ha sido un aprendizaje muy grande de cómo realmente poder hablarle, cómo poder escoger las peleas, eh, eh, porque tú crees siempre que tienes la razón y me pasa alrededor con todo el mundo, me pasa con mi madre, me pasa con mis hermanas, entonces es complicado, pero para una esposa que tenga que lidiar con un niño neurodivergente, un padre neurodivergente en un mundo como el de hoy, es bastante complicado. Claro, claro que es muy complicado porque por mucho que quieran comprenderte y entenderte en muchos momentos del día, no van a lograr lo que tú esperas, porque su capacidad de procesar la información de lo que está ocurriendo o de lo que sus pensamientos le transmiten para que su cuerpo ejecute, no es lo que tú estás pensando. Entonces, convivir con una persona que no tiene nuestra condición es difícil para ellas, porque para nosotros es difícil todo, todo, todo es difícil. Entonces, yo siempre Y digo, hablando ¿qué de difícil quieres? y hablando de tu trabajo un poco, hablando un poco de tu trabajo, uy, perdón, te interrumpí, hablando un poco de tu trabajo, tú trabajas mucho con jóvenes, tengo entendido. Ah, antes de eso ahí, muy importante, que quiero, antes que se me vaya, porque tú sabes que las ideas de Sanzuk se van así, y en algo leí en algún momento un post tuyo, no me acuerdo, y dije, cuando lo conozca, lo tenga al frente, le quiero preguntar esto. Hablabas algo acerca de los 90 segundos en las discusiones de las parejas o en las discusiones cuando tomar decisiones. En algún momento lo vi en un post. ¿Me puedes contar un poco de eso? Era algo acerca de 90 segundos para tomar decisiones, que era importantísimo. El ser humano está obligado a saber ponerle nombre a la emoción que está sintiendo. La emoción es cualquier cosa que te dé felicidad, enojo, alegría, las emociones básicas. Una emoción dura 90 segundos. Después de los 90 segundos se transforma en sentimiento. Con lo cual, muchas veces, ante una situación desbordante que no sabemos manejar, que estamos frustrados porque nos hemos desregulado y vamos al peor de los casos en niños y en niñas autistas. Una emoción dura 90 segundos. Aquel enojo que tu hijo, que tu hija está sintiendo y a lo que la sociedad llama pataleta, pataleta, te va a durar 90 segundos. Si eres capaz en esos 90 segundos de darle el tiempo suficiente para tú hacerle ver que estás aquí con él, con ella, o que pueda ponerle nombre a lo que está sintiendo, esa emoción se convierte en sentimiento. Con lo cual muchas veces digo, para los adultos sobre todo, vas a hacer un gasto impulsivo porque has pasado frente a un mostrador y quieres comprarte el nuevo iPhone, es una emoción que tu cerebro lo transforma en dopamina, molécula del placer, aguanta 90 segundos y hazte la pregunta, ¿lo necesito o lo quiero? Lo quiero, Wow, aguanta 90 segundos, se te pasa la emoción del y sigues caminando y ya mañana volverás a pelear con la misma emoción. Y eso llévalo a cualquier situación de tu día. Una emoción son 90 segundos, después se convierte en sentimiento. En una pelea haz lo mismo. Estás furioso porque no has conseguido algo, guárdate esa palabra que va a herir, porque ahora mismo estás sintiéndote enojado. Guárdate esa palabra. 90 segundos. wow, wow, Master. Y qué buena lección. Es que eso es lo que pasa. Somos impulsivos y no te das cuenta y vas cortando rabo con cabeza de repente y terminas hiriendo a alguien y después tienes que después agachar la cabeza y decir, uy, I'm sorry, no quise decir eso, lo dijiste. Porque en tu vida normal no tienes Claro. filtros, no te filtras, no te controlas. Y tú hoy día me has dicho, me has dado una gran lección porque me hablas acerca de cómo es el ego, cómo dicen, no, que este tipo de ego.
Yo he ido trabajando mucho con eso desde pequeño porque no te sientes comprendido, pero de repente haces algo que nadie más lo puede hacer. Entonces en tu cabeza dices, wow, yo hago esto, pero estás tan seguro de encontrar respuestas y tú ves las cosas de diferente manera que otros lo ven. ¿Cómo es para un psicólogo trabajar? Tú trabajas mucho, ahora sí vamos a lo de los jóvenes, trabajas mucho con los jóvenes. Tú sabes que a mí me sucede algo. Yo estoy tan preocupado en el presente de mi hijo a sus 6 años, que justo muy pronto los cumple, eh, que nunca me pongo a pensar en qué va a pasar. Y es un camino muy largo por recorrer, porque si yo fui un muchacho a los 13, 14, complicadín, hoy en día los muchachos son 10 veces más complicados. Vivimos en Estados Unidos donde la desconexión de los padres por sus responsabilidades es muy grande, y más otros elementos que realmente hacen que estos muchachos sufran y no puedan tener un camino que seguir, una luz. Muchos caen en depresión, muchos caen de repente en el uso de sustancias. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo los llevas tú de la mano a estas familias? Es una grandísima pregunta, porque hoy vivimos en un mundo donde la comparación es inevitable y donde las redes sociales a veces hacen mucho daño, porque hoy nos comparamos con la persona que vive en Dubái, que vive en Australia, que vive en España, y eso tiene repercusiones, porque esas personas no las conocemos de nada y no sabemos lo que hacen para lograr lo que tienen o lo que muestran. Antes nos comparábamos con el primito, con el niño de la clase y ya, eran personas conocidas. Hoy no. Entonces, a esos papás que viven situaciones difíciles y que sus hijos, como tu hijo que va a cumplir 6 años, decirles que los primeros que tienen que entender cómo son sus hijos y qué van a necesitar sus hijos y qué necesitan sus hijos son los papás. Porque hay muchos papás que exigimos mucho a nuestros hijos, pero la manera de exigir a veces no es la correcta. A veces somos papá y mamá los que tenemos que bajar esas exigencias. Porque en este caso, por ejemplo, dices que tu hijo Julián va a cumplir 6 años. Y está bien que a los niños les obliguemos, ¿no? Y es una palabra fea, obligar, porque obligar significa que alguien que tiene más poder que tú te está invitando a hacer algo que tú no quieres hacer. Y que con el tiempo ese poder se va a ir reduciendo, porque cuando el niño o la niña crece, tiene menos miedo al castigo o a lo que tú le estás obligando a hacer. Pero bueno, la vida trae obligaciones y uno a veces se las autoimpone. Trabajamos en cosas que no nos gustan muchas veces, tenemos amistades que no nos tratan bien, pero las mantenemos. Entonces, son cosas que uno va teniendo en la vida de uno. Pero tu hijo, 6 años, quizá habrá muchas cosas que él no está preparado todavía para entender. Porque recuerden que el cerebro humano hasta los 22, 23 años no está formado completamente. Exigirle, El pedirle mío, a un niño de 5, exigirle, yo tengo, pedirle a un sí, niño, a una niña. yo tengo Sigue, sigue. 53 y creo que todavía no se me ha terminado de formar el mío. Perdón, Bueno, exigirle. entonces tenemos, es un chiste bueno que a muchas personas nos pasa. Entonces tenemos que ver por qué no se ha formado completamente ese cerebro, ¿no? Pero un niño hasta los 22 años, su cerebro no está maduro del todo. Con lo cual hay muchas veces que le exigimos, que les pedimos cosas que después olvidan. ¿Y por qué olvidan? Porque su cerebro no las retiene, porque no está cognitivamente preparado todavía para poder entender, procesar y realizar eso que tú le pediste, que en algún momento dijo que sí, lo entendía. Un ejemplo que siempre pongo, la maestra a los niños cuando empieza el curso escolar les dice, no hablen todos de golpe, cuando yo estoy hablando presten atención y los niños dicen sí, 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 cuando la maestra se voltea para escribir en la pizarra los niños se levantan, tiran papeles. Y eso es un desmadre. ¿Por qué? Porque su cerebro no es capaz de retener aquella información que les dio ayer o incluso les dio esta mañana. Su cerebro
como se dice en España, va a su bola, porque las neuronas todavía están todas trabajando y su cerebro no está formado. Entonces, trabajar con padres y trabajar con niños jóvenes es muy difícil. Y tiene que ser un trabajo paralelo, pero que lleva el mismo camino. ¿Y cuál es? El beneficio y calidad de vida del niño, de la niña, pero también de la familia. Y es imposible lograr los objetivos que nos tengamos que marcar si papá y mamá no cambian, entienden y construyen algo desde el punto en donde están. No desde donde estaban, sino desde donde están. Y donde están significa que vamos a atrevernos a que tenemos que cambiar muchas cosas, porque el autismo llega para todos, no solo para Julián, no solo para Julia, no solo para Abraham, llega para todos en casa. Y la reestructuración es necesaria. Y los objetivos son necesarios. Y no es lo mismo el objetivo de papá que el objetivo de mamá. Y mucho menos que el objetivo, en este caso, del niño o la niña que viene a consulta. Y está claro que cuanto más grande es el rango de edad, cuanta mayor edad tiene el paciente, es más fácil trabajar en objetivos a largo plazo. Cuando el niño y la niña es pequeña, hay que trabajar en objetivos diarios, pequeños pasos. No le puedo decir a un niño de 6 años, oye, dentro de 2 años vas a terminar la primaria. No, el niño quiere el día a día. Si a ese niño no lo motivas día a día y le das las herramientas para que día a día pueda ir agarrando el hábito de la responsabilidad y de saber que mañana quizá algo no va bien, pero que el día vuelve a empezar de cero al día siguiente. Es muy difícil trabajar la frustración, porque nos frustramos muchas veces. Es un trabajo bastante largo. ¿Y qué opinas tú? Y esto te lo quiero preguntar porque va a la siguiente pregunta. Eh, Hoy en día hay mucha gente hablando de autismo. Se ha convertido en un tema que para unos es una necesidad y para otros es un negocio. O son likes en alguna página, o son seguidores, porque todo el mundo está buscando seguidores. ¿Qué opinas tú de la importancia de tener un medio de comunicación en tus manos como un celular y miles de seguidores? La importancia de la responsabilidad de qué hablar, de qué decir, porque hoy en día hay desde las patillitas milagrosas hasta tantas cosas, luces infrarrojos, y todo el mundo habla de te voy a curar el autismo, te voy a curar. ¿Qué opinas tú de esta situación? Mira, cuando alguien te dice, te voy a curar, a esa persona hay que bloquearla rápidamente. Y antes de bloquearla hay que denunciarla, porque te está engañando y te está estafando. Y está jugando con una necesidad que tú tienes, que tu hijo tiene, que tu hija tiene y que muchas personas tienen. Mi autismo, el autismo de mi hija, el autismo de tu hijo, no tiene cura. Y aceptar que no tiene cura me convierte en un mejor papá, porque estaré conscientemente siendo capaz de alejarme de aquellas personas que quieren aprovecharse de mi necesidad. Entonces, el autismo no tiene cura, pero sí que tiene la posibilidad de vivirlo de diferente manera, de entenderlo de distinta manera. Y en cada etapa de tu vida desaprendes cosas que ya no necesitas en tu vida, pero no significa que no sean válidas para otra persona. Lo que nunca será válido para una persona es venderle la cura, como la lámpara, como cualquier cosa que hoy podamos leer o que nos puedan hacer llegar por internet. Porque como hubieras dicho, hoy detrás de 1 millón de likes o 1 millón de seguidores o lo que sea que haya, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué los quieres? ¿Cómo los has conseguido? Entonces, yo cambiaría todos mis
likes o seguidores o como lo queramos llamar por tener una vida mucho más tranquila, sabiendo que lo que hago no sería tan necesario porque significaría que las personas no lo necesitan. Hay muchas personas Wow, que el autismo, a pesar de ser completamente injusto y cruel y difícil, incluso en el mejor de aquella persona que tú jamás pudieses haber imaginado que era autista, incluso en el mejor de los casos, esa persona detrás atraviesa momentos de soledad y momentos de dificultad y momentos de incomprensión y momentos de rechazo. Y hoy está muy de moda, como bien has dicho, hablar de autismo, vender autismo, curar el autismo, capacitar el autismo, todo lo que queramos ponerle delante de la palabra autismo. Entonces, yo sé lo que hago y por qué lo hago. Ojalá algún día no sea tan necesario hablar de autismo. Y claro que me he encontrado con personas, incluso personas conocidas, que, que llegan a criticar lo que uno hace, pero la vida me ha enseñado que aquella persona que critica, critica desde una posición privilegiada o distinta, donde su avaricia, donde su envidia, donde su ego, donde su necesidad de ser escuchado o escuchada, donde sus heridas se hacen visibles cada vez que critica a un papá, a una mamá, a un profesional que no conoce, o a un autista que solo le molesta su manera de hablar, porque sí, somos pedantes, sí, somos egocentristas, sí, a veces nos creemos superiores, sí, a veces necesitamos ser ese pequeño centro del mundo, porque cuando volteamos a nuestro lado y vemos cosas que no nos parecen correctas a nuestra manera de entender el mundo, pues es normal y entiendo, ¿no? Pero no comparto. yo realmente te me quito el sombrero porque es verdad, mientras más sabes, más aprendes, más te vas rodeando de información, más vas investigando, como ayer tú dijo, no va a faltar los haters, no va a faltar las personas que te quieren hacer daño, pero con una persona como tú, tan reconocida, que sabe lo tuyo, yo haría lo que dice mi abuela, usted, y que era cubana, usted báñese en jabón y que le resbale todo. Pero, ¿qué Gran, opinas tú del approach, de cómo hacer, qué debería en el mundo ideal? ¿Cuál es el equipo que tiene que trabajar en conjunto? Yo soy un fiel, yo, Julián Pico, por cierto, soy un fiel, eh, creo totalmente en que la comida hace una gran diferencia en la calidad de vida, no solamente de los autistas, de los neurodivergentes, pero de los adultos, y creo que es algo que hay que tomar conciencia hoy en día porque estamos rodeados de cosas que no son, o sea, lo que tú y yo, la zanahoria que nos comíamos hace 20 años atrás o 30, 40, 30 años, no es la misma zanahoria de hoy en día. Y si ese niño tiene un problema X, que podría ser disbiosis o tantas cosas más que son parte de muchos de los cuadros de estos muchachos, ¿qué opinas tú un poco de esta situación de la comida? mira, la comida es un tema muy complicado que genera mucha controversia y que genera mucha discrepancia y que cada quien tiene su punto de vista y seguramente el de vista que tiene es porque le funciona. Vamos a dejar de lado a aquellas personas que critican o que rechazan o que proponen desde una posición cómoda. Ahora bien, como profesional y como persona autista te diré dos puntos de vista. Uno, como profesional, evidentemente, que me han llegado muchas críticas por, por los comentarios que he llegado a hacer de la comida. Y es que una vez hice un vídeo y dije que cuando me como una dona o un pastel, o cuando le doy un pastel a mi hija y yo seguimos siendo autistas. Me como o no me como el pastel. Claro. ¿Qué significa? La gente malinterpretó o la gente entendió o la gente se quedó con el mensaje de que yo, un profesional, dice que comer.
donas y pasteles, es bueno. Que están Hay cada buscando quien, eso, están repito, buscando el por qué. Claro, están buscando el porqué. ¿Qué yo, significa? discúlpame. ¿Qué significa? Evidentemente que un niño autista, que una niña autista, que un niño con TDAH, que un niño con TDAH, la alimentación quizá deberá estar todavía más controlada que una persona que no presenta esas condiciones. La dieta es necesaria en cualquier persona, tenga o no tenga autismo, sea o no sea autista. Una dieta equilibrada va a generar un comportamiento físico, mental y emocional mejor. Vamos a descansar mejor, vamos a dormir mejor, nos vamos a despertar con mejor humor. Si hemos descansado y dormido, estamos más dispuestos a estar atentos, estar concentrados, mejor digestión, menos inflamados, menos diarrea, menos dolor abdominal, menos estreñimiento, mejor intestino graso vamos a tener con una dieta balanceada. ¿Autista o no autista? Ahora bien, cuidado también desde el lado psicológico, desde el lado en el que yo aporto como profesional, te voy a decir que cuidado con quitarle todo a tu hijo y a tu hija cuando antes no le has realizado unos estudios genéticos donde te pueda salir una alergia, una intolerancia porque el impacto de esa restricción de quitarle todo a tu hijo, a tu hija, puede aumentar un 85% el nivel de ansiedad y estrés durante el día por quitarle aquello que tu hijo y tu hija cuando va al colegio y ve a su amigo, a su amiga, que un día, porque es el cumpleaños de Marta o de Miriam o de Renata, están repartiendo donas y tú no puedes porque como mamá y como papá te has agarrado a la idea de que quitarle todo el azúcar, toda la caseína, toda la lactosa, todo aquello es bueno. Evidentemente que tenemos que restringir, que tenemos que cuidar, que tenemos que balancear, pero también tenemos que permitirnos a nuestros hijos, cuando no hay una alergia, cuando no hay una intolerancia, poderle dar un poquito de eso que le hace pertenecer, al igual que sus compañeros, compañeras, porque algo, recuerden que en el autismo es y será toda la vida la necesidad de pertenecer. Y pertenecer significa que miro a mi compañero y me siento como él y como ella. Entonces, no hay ningún estudio científico demostrado que diga que porque le dé una vez al día a mi hijo, a mi hija, a mí mismo, algo de aquello que hoy está tan criticado, mi autismo vaya a mejorar. Entonces, claro que la Claro, dieta es fundamental. yo opino que es como que debería haber como una mesa redonda. La mejor forma de trabajar, en mi experiencia personal, es muy importante trabajar con medicina funcional que te ayuda a la parte médica, un psicólogo que te ayuda a la parte psicológica de la familia, un terapeuta que esté, y todo el mundo tiene que estar ligado, pero para llegar a ese punto el padre también tiene que instruirse, tiene que aprender para que pueda ser el capitán de este barco de alguna manera desde su punto de vista de padre. ¿Por qué? Porque ese padre duerme, respira lo que ese niño respira, sabe el comportamiento de ese niño, y esto hace que tú puedas virarte a un doctor. El doctor que te ve 15 minutos, ¿me entiendes? O sea, te hablo en mis casos, yo he pasado por todo, Abraham, uff, por todo, yo he pasado por una terapeuta en mi país, en Ecuador, donde fui una vez a su consulta, la consulta duró 15 minutos, 3 días seguidos de 15 minutos, y de entrada, en la entrada tenía un refrigerador gigante con Oreos y con galletas, en una escuela, en un centro terapéutico de niños con autismo, tenía una heladera con las galletas esas negras que tienen la crema blanca en el centro. Sí, sí, Tenía Oreo. chips, tenía un poco de cosas, o sea, y te das cuenta que para muchas personas, o sea, lo que tú acabas de decir es verdad, voy a estudiarte, voy a ver qué pasa. Ahora, hay mucha inflamación en muchos de estos muchachos y necesitamos saber qué lo está inflamando. Unos padres por la desesperación buscan respuestas rápidas. Padres por la desesperación creen que la pastillita milagrosa te va a curar porque quieren a su hijo autista que entre por la puerta autista y que salga por la ventana neurotípico. Y eso no funciona de esa manera. Hay mucha comodidad. Tú dijiste la palabra exacta, la comodidad. Desde la comodidad,
estos padres que de repente ven que sus hijos nunca hablaron y que le dan una pastilla y hablan dos palabras, sí, porque de repente la pastilla le está ayudando a metilar diferente, algo está pasando, pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el problema del asunto? Hay que investigar y hay que investigar con un grupo de especialistas, rodearse de especialistas porque es un equipo el que trabaja. Y creo que todos tenemos que hoy en día abrir un poco más la tecnología ha cambiado. El celular que usabas tú hace 20 años no es el que usas hoy en día, porque todo va cambiando y hay cosas que realmente pueden aportar. Pero el conocimiento, la experiencia como la que tienes tú, no, eso no se aprende de la noche a la mañana. Y agarrar todo este tipo de información y utilizarla al bienestar de nuestros hijos es importante. Todavía nos quedan 10 minutos. ¿Dónde va Abraham Ross? ¿A dónde va? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? Cuál es, ¿Cuál es el mundo ideal en donde vas a poder aportar con tu conocimiento? ¿Dónde te ves tú? ¿Cuál sería un mundo ideal para el autismo, para el futuro de todos los padres que buscamos respuestas? Pues qué gran pregunta, porque cada vez que pregunto sobre esto y trato de buscar una respuesta, mi vida cambia completamente. Hace 7 años Me lo cuando dice a mí que estoy pregunté, sentado aquí. Me lo cuando dice a hace mí, te siete voy a decir años, bien rápido. Me dice a mí, yo nunca imaginé que el autismo me iba a traer acá. Disculpa que te haya interrumpido, porque tengo una mala costumbre y la conexión se desconecta. Pero no imaginas eso, todo pasa en la vida de alguna manera. Para mí el autismo se convirtió en una misión de vida, por un evento. Por favor, termina tu respuesta, que te interrumpí mal. no, para nada, al contrario, y gracias por este aporte, porque es esto, ¿dónde te veo? ¿Dónde me veo? ¿Dónde? Y es que tenemos por encima de todo que trabajar algo fundamental que siempre ocurre en nuestra vida y es la impredecibilidad. ¿Y qué significa? Sabernos adaptar a las circunstancias del momento, sobre todo de aquellas circunstancias que uno no ha podido planear, gestionar o anticipar. Y te lo dice una persona que se ha vivido gran parte de su vida anticipando todo, todo, pero que los últimos 7 años decidí de la noche a la mañana dejar todo en España, agarrar a mi hija de 3 años, a mi mujer y decir, nos vamos a vivir a México. No conocíamos a nadie a México y fuimos para montar una fundación de autismo en la que me sentí muy orgulloso de formar parte, de hacer lo que hicimos, de lograr lo que logramos, pero que los caminos se separan porque cuando uno se pregunta dónde te ves y qué quieres seguir haciendo con esta misión de vida que es la que he encontrado, que es, sobre todo, hacerle más fácil la vida a mi hija y, al igual que mi hija, a otras personas que como mi hija necesitan sentirse escuchadas, sentirse aceptadas, sentirse acompañadas y sobre todo sentirse no juzgadas y mucho menos castigadas, te sigues haciendo la pregunta, ¿y cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso significa mejorar y salir de esa zona cómoda, pero incómoda que vivimos las personas autistas y cualquier persona no autista, que es hacer algo nuevo en su vida. Porque la persona, ¿por qué no cambia? Porque el cambio implica esfuerzo, compromiso y constancia. Y la angustia que viene de la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Lo contrario a certeza. ¿Y qué es la certeza? Saber lo que va a ocurrir en cada momento. Cuando te preguntas qué quiero en mi vida, pero rápidamente llegas a la conclusión de que quieres convertirte en mejor persona, mejor papá, mejor esposo, mejor amigo de aquellas personas que puedan considerarse amigas y quieran seguir siendo amigas o empezar a ser amigas porque te han aceptado como eres. Entonces, ¿dónde me veo y qué quiero? Pues quiero seguir pudiendo sentirme libre en lo que hago y en cómo lo hago. Y que si alguna vez me equivoco o no logro hacer lo que quise, no fue porque no lo intenté, sino porque en el momento no estaba preparado. Y hay que levantar la mano y decir,
lo siento, no sabía o creía que sí sabía, pero no pude. Entonces, en la vida hay que rodearse de personas que te ayuden a ser mejor persona, que te ayuden a ser mejor de lo que eres. Pero también tienes que atreverte a alejarte de aquellas personas que solo te quieren a su lado porque se quieren aprovechar de ti o porque no quieren que te vayas, porque perderán algo de lo que no habían sabido cuidar, sea donde sea lo que estén haciendo. Entonces, me veo siguiendo aportando, lo poco o mucho que esté aportando. Abraham, no tienes idea el honor que me ha dado sentarme aquí y conversar contigo, conocerte de esta manera. No te detengas porque realmente muchos padres estamos esperando aprender. Creo que tenemos que investigar, creo que tenemos que realmente ver todo lo que está pasando allá afuera y utilizarlo a favor de nuestros hijos. Somos los que somos los responsables de qué va a pasar con ese niño y a quién ponemos en el camino para ayudarlos a salir adelante. Ha sido muy, muy educativa esta charla. Creo que va a ser más que una sola charla contigo porque yo creo que nos quedó muchísimo más por conversar. El tiempo se nos acortó. Gracias de corazón y para mí es un honor. Gracias, Julián. De verdad que dices que los padres, yo me incluyo, yo soy padre, y como profesional sé que solo puedo aprender cuando me doy la oportunidad de escuchar a los padres, porque si solo me quedo con lo que yo sé, voy a aprender poco y voy a poder ayudar poco, porque la autoayuda y la ayuda yo la reflejo en aquella necesidad que me trae el papá, que me trae la mamá, de lo que realmente ocurre en casa. Porque si yo no me doy la oportunidad de escucharte a ti como papá, si a mí un profesional no me escucha a mí como papá, cuando voy con mi hija, salgo frustrado de la consulta. Entonces, gracias a todos los papás, a todas las mamás que vivís y nos acompañáis a los hijos a poder tener una nueva oportunidad de hacer las cosas de diferente manera a como las hicimos ayer, aunque hoy nos sigamos equivocando igual o más que ayer. Así que gracias, Julián, por este tiempo. Gracias por este Gracias a podcast, de ti. verdad que gracias. Muchas, muchas gracias a ti. Gracias a Pica por esta oportunidad de que estemos sentados aquí. Y por favor, no dejen de estar conectados con Aspica porque va a haber muchísimas más charlas con muchos terapeutas alrededor del mundo. Aspica tiene una labor formidable y haber conocido a esta familia y ser ahora parte de esta familia para mí es importantísimo. Esa visión que tiene de que la voz de la neurodiversidad cruce todas las fronteras, donde todos podamos estar unidos con este tipo de mensajes, este tipo de conversaciones como la tuya hoy día. Fuerte abrazo de nuevo, muchas gracias, Abraham, hasta la próxima.